Hola a todos y todas. Bueno, estamos acá con Santiago Liaudat. Él es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad, profesor titular en Introducción a la Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Julio? Bien, muy bien. Bueno, estamos acá para hablar un poco acerca del pensamiento crítico latinoamericano en ciencia y tecnología. Contanos, si te parece, un poco en relación a este pensamiento desarrollado en la década del 60, del 70, ¿en qué consistió? ¿Cuál fue su relevancia? Mira, en esos años en América Latina estábamos en un contexto de debate muy fuerte acerca del desarrollo, ¿bien? Es decir, cómo desarrollarnos, cómo salir del atraso en el que nos encontramos y en el que lamentablemente todavía nos encontramos en muchos sentidos. Pero en aquel entonces veníamos de un proceso de industrialización de 20, 30 años y se estaban empezando a evidenciar algunos límites de ese proceso y esos límites fundamentalmente pasaban por la adquisición de tecnología, la adquisición en el extranjero o el desarrollo de tecnología. Y el modo en que se adquiere esa tecnología, porque se puede adquirir de varias maneras, ¿cierto? Uno puede comprarlas o puede copiarlas, o hay diferentes formas de adquirir esas tecnologías. Entonces, ese debate, que era el debate acerca de la transferencia tecnológica, el debate acerca del cambio técnico, el debate acerca de la agenda de desarrollo, estoy usando los conceptos que se utilizaban en ese momento, ¿no? Década del 60, es un debate que va a atravesar los organismos internacionales de aquel entonces, bien de Naciones Unidas, de la OEA, y un conjunto de científicos y tecnólogos latinoamericanos, muchos de ellos argentinos, fueron parte de esos debates y en el marco de esa reflexión, muchos de ellos además tenían experiencia científica, pero además experiencia en la gestión de ciencia y tecnología, en el sector público fundamentalmente. En el marco de ese proceso van a ir críticamente desenvolviendo un marco teórico original. Creo que acá está la novedad, digamos, porque en lo dicho hasta ahora, uno podría decir, bueno, muchas personas han ocupado cargos en organismos internacionales como funcionarios, asesores, etc. Pero la novedad del PLACTED, de este pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia, va a ser la originalidad, va a ser el espíritu crítico, ¿bien? Que va, por supuesto, a empalmar con el espíritu de radicalización política y social que había en América Latina por entonces. Es decir, uno no puede entender al PLACTED si no entendemos la América Latina de fines de los 60 y principios de los 70, por Ujú, supuesto. ujú. Entonces, ese clima social, el diálogo con otros marcos teóricos que estaban desarrollándose en simultáneo, sobre todo la teoría de la dependencia, pero también otras corrientes críticas, la filosofía de la liberación, la educación popular, es decir, hay todo un marco de originalidad, de crítica del sistema y de proponer nuevos caminos teóricos. El Ujú, PLACTED surge de ese espíritu, ¿bien? ujú, Va a criticar el desarrollismo, va a criticar la mirada más estructuralista cepalina, se conoce, ¿no? Que emanaba de la CEPAL, el organismo de las Naciones Unidas para América Latina en materia económica, van a criticar esa mirada desarrollista y van a entender que si no producimos algún tipo de ruptura conceptual, pero también práctica, con un orden global que nos ubica en una posición de subdesarrollados, si no producimos algún tipo de ruptura, no logramos salir de esa posición. Es decir, las reglas de juego, tal como están pautadas en el escenario internacional, nos conducen necesariamente a una posición de subdesarrollo. No sé si soy claro en esto. sí. Bien, la teoría de la dependencia plantea fundamentalmente que el subdesarrollo no es una posición atrasada, que si nos esforzamos algún día vamos a ser desarrollados, sino más bien que el desarrollo de unos produce el subdesarrollo de otros. Esta es la base de la teoría de la dependencia. Ujú, Bien, los sí, países desarrollados necesitan que otros países sean subdesarrollados. Bien, hay una interdependencia entre ambos sistemas económicos. sí. Entonces, cuando el PLACTED toma esto y analiza la ciencia y la tecnología, ven que también se aplica. Bien, ven que, por ejemplo, mucho del fortalecimiento de nuestros sistemas científicos y tecnológicos termina alimentando la fortaleza científica y tecnológica de los países centrales y Claro. no la resolución de nuestros problemas. Ujú, Bien, es un ejemplo bien claro, sí. porque vos aportás científicos que fugan, que migran hacia los países centrales, aportás investigaciones de calidad, pero que no son utilizadas en nuestros países, sino son utilizadas en los países centrales.
Bien, Claro. entonces hay una serie de procesos por los cuales nuestras capacidades, nuestro esfuerzo, volcado como país pobre que somos, periférico, nuestro esfuerzo en ciencia y tecnología termina siendo capitalizado, bien en el sentido de capitalizado, en el sentido más estricto, ¿no? Es decir, Sí. industrializado, utilizado, vuelto capital en los países centrales. Ujú. Entonces, en base a esta crítica van a proponer, bueno, por supuesto, una serie de instrumentos de análisis, de categorías de análisis, tanto para desnudar esta situación, bien, por ejemplo, categorías como cientificismo, de la mano de Oscar Barsavsky, que va a permitir entender cómo se genera una cultura académica endogámica, vinculada a los países centrales, que no se pregunta por el sentido social de lo que hace. Bien, va a aparecer la categoría de Amílcar Herrera de política explícita y política implícita, donde Amílcar Herrera lo que señala es que ocurre un desfasaje entre lo que se dice y lo que se hace, digámoslo así. ¿Bien? Entre lo que la política explícita dice, los objetivos de los planes estratégicos, los objetivos de las instituciones y lo que se hace efectivamente, ¿no? Que es otra manera de mirar el mismo fenómeno del cientificismo, ¿no? Claro. Y categorías de esta índole, ¿no? Ujú. Ahora, ¿de qué autores mencionaste a Barsavsky, a Herrera? ¿Qué otros autores Bueno, tenemos dentro de este pensamiento? ¿Y y qué cosas en mira, común y en qué se son un, diferencian también? por supuesto, por supuesto. Hay un abanico ideológico muy grande y eso es muy interesante. Realmente es muy interesante porque, a diferencia de otras corrientes de pensamiento, críticas, que han sido o bien hegemonizadas por una izquierda o bien hegemonizadas por una mirada nacional popular, que en Argentina se identifica con el peronismo, etc. En el caso del Placted es muy interesante porque vamos a encontrar autores de todo el arco ideológico, ¿no? Desde autores fundamentales como Jorge Sábato, que era afiliado al Partido Radical. Por supuesto, no es el radicalismo de hoy, ¿no? Es el radicalismo de hace 50, 60 años, de carácter Sí. desarrollista, pero era una persona de afiliación radical. Autores con una inclinación más marxista, como es el caso de Oscar Barsavsky, y autores claramente ubicados dentro del peronismo, como es el caso de Rolando García o Amílcar Herrera. Entonces, estamos dando cuenta de un universo ideológico muy amplio, pero que tienen puntos en contacto. Por eso hoy podemos hablar de un Placted, Mm. ¿no? Si bien ellos discutían entre ellos, tenían sus diferencias, uno puede encontrar dos o tres elementos en común, bien, que hace que aglutinemos a todos ellos en este marco, ¿no? Y estamos hablando, yo te nombro tres, cuatro argentinos, podríamos hablar de autores del resto de América Latina, ¿no? Como Miguel Huionchek en México, Máximo Alti-Carrere en Uruguay, Francisco Sagasti en Perú. Es decir, estamos hablando de un abanico de autores muy importantes, ¿no? Ujú. Bien. Y ellos criticaban el modelo lineal de desarrollo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, el Puntos. modelo lineal, sí, lo que planteaba el modelo lineal fundamentalmente era una especie de teoría del derrame, pero aplicada en ciencia y tecnología, ¿no? Digo teoría del derrame porque quizás conocemos la analogía de los economistas liberales, ¿no? Que dicen, bueno, eh, enriquezcamos a los que más tienen y eso va a derramar, ¿no? Bueno, acá es una cosa, no es lo mismo, pero lo que planteaba fundamentalmente es que hay que invertir en ciencia básica, ¿bien? El grueso de la inversión debe estar destinado a ciencia básica y eso tiene como un efecto de empuje, ¿bien? Que empuja hacia la ciencia aplicada, derrama hacia la ciencia aplicada y finalmente esto va a conducir hacia el desarrollo de productos tecnológicos y finalmente comerciales, Mm. ¿no? Un esquema lineal, que lo interesante del esquema lineal, que es adoptado en los países periféricos, es que cuando es adoptado en los países periféricos como política científica, ¿no? El CONICET, por ejemplo, bajo la órbita de Hussein, destinó el grueso de sus recursos al financiamiento de ciencia básica, ¿no? Este es un claro ejemplo del modelo lineal. Lo interesante es que en los países centrales ya estaba siendo cuestionado y abandonado. Mm. Y es un Claro. ejemplo de la diferencia de cómo actúan los países centrales, ¿no? Cómo ellos indican políticas que deben hacer los otros, pero que ellos no hacen. Esto es muy interesante. Mm. Por ejemplo, cuando fue la hegemonía neoliberal, ¿no? Que hoy está siendo discutida en muchas partes, pero que fue hegemónico en los últimos 40 años. En el mundo entero proponían desregulación, pero ellos no abandonaban la regulación de sus Claro. sectores estratégicos. El Ujú. ejemplo paradigmático ahora lo constituye Trump en Estados Unidos, ¿no? Volviendo sobre los instrumentos de regulación del Estado, o la misma Europa, que nunca dejó de subvencionar a los sectores que ellos consideraban fundamentales, y sin embargo nosotros, los países periféricos en general,
desregulamos, abrimos las economías, perdimos el control sobre algunos resortes clave. Entonces, esto mismo ocurrió en ciencia y tecnología. Se nos decía modelo lineal, se nos decía tienen que invertir en ciencia básica, eso va a fortalecer todo el sistema, es como las raíces del sistema, ¿no? Una cosa así era el planteo, pero ellos estaban abandonando ese esquema y estaban yendo hacia un esquema de ciencia fuertemente orientada por el complejo militar y por el complejo corporativo multinacional. ¿Qué limitaciones tiene, digo, el modelo lineal? Porque del sentido común pareciera que funciona, pero ¿qué problemas presenta para nuestros países? Mira, digámoslo así, hay reparos empíricos y teóricos. Los reparos empíricos, digamos, sería observar qué es lo que realmente ocurre. Y lo que realmente ocurre no es lo que señala el modelo lineal. Por darte un ejemplo simplemente, si uno ve la composición de la inversión en ciencia y tecnología en los países desarrollados, industriales o emergentes, bien, vas a ver que la composición de esa inversión no destina el grueso de su inversión a ciencia básica, sino que lo destina a desarrollo experimental y a otras áreas, ¿no? El caso paradigmático es China, ¿bien? Que durante buena parte de su despegue, el grueso de su inversión estuvo en desarrollo experimental. Hoy sí China tiene un problema en términos de ciencia básica, un desafío, no sé si un problema, ¿no? Y están empezando a tomar o a ver la necesidad de invertir fuertemente en ciencia básica, pero porque hoy están disputando ser la vanguardia mundial, o sea, ser ¿no? la principal potencia. Entonces, en ese nivel se justifica la disputa a nivel de la ciencia básica, ¿no? Ahora, en un país periférico, en un país marginal en términos de la estructura económica global, en términos de la estructura incluso científico-tecnológica global, como puede ser la Argentina o como son la mayor parte de los países de América Latina. ¿Cuál es el sentido de destinar el grueso de la inversión a ciencia básica? Yo invertiría la pregunta. Les preguntaría a quienes sostienen esto, a quienes lo sostienen en los hechos, porque el grueso del financiamiento sigue estando dirigido ahí al día de hoy, después de 50 años de crítica al modelo lineal. Entonces yo diría, bueno, pero invirtamos la pregunta, ¿por qué? Si en verdad lo que uno observa, justo recientemente publicamos un artículo sobre este tema, lo que uno observa en la evidencia histórica es que en el periodo de despegue, que es el periodo inicial de desarrollo, en el que un país empieza a fortalecer sus capacidades internas, endógenas, económicas, etc., lo que prima es la copia de conocimientos, la copia impaga, la imitación. Es decir, nosotros no vamos, mal que le pese a alguna que otra persona por ahí un poco trasnochada, que no sepa el lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Nosotros no vamos a disputar en ningún área, en el mundo actual, ser la vanguardia. Nosotros no vamos a estar en la frontera del conocimiento, de ningún área. Y eso no está mal, es un dato empírico, es un dato de la realidad. Porque el volumen de inversión que tiene un país como Alemania, Estados Unidos o China frente a lo que tenemos nosotros es realmente inconmensurable. Inconmensurable. Estamos hablando de que Alemania solo tiene, por ejemplo, por año 200, 250 veces más de inversión en ciencia y tecnología que toda América Latina junto. No que Argentina. Claro, sí. Incluyendo Brasil y México. Entonces, claro, estamos hablando, y no estoy hablando de Harvard en Estados Unidos o China, no estoy hablando de China, estoy hablando de Alemania, que es tercer potencia en este momento. Entonces, los volúmenes que están en juego son tan grandes que nosotros tenemos que adoptar una estrategia, desde nuestro punto de vista, basada en la copia y la imitación durante un periodo. Esto ya lo planteaba Jorge Sábato, esto ya lo planteaba Jorge Katz también en los 60 y 70, esto ya lo planteaba Versavsky, lo planteaba Herrera. Bien, hay que adoptar una estrategia mixta. Hay áreas en las cuales hay que copiar, hay áreas en las cuales habrá que comprar tecnología, y hay áreas en las cuales habrá que desarrollar tecnología. Bien, eso es lo que Sábato llamaba como mix tecnológico. Claro. Entonces, y esto solamente es una muestra que te doy en muy pocos minutos, de cómo el modelo lineal de desarrollo lo que oculta en verdad es una complejidad de relaciones mucho más grande. Sábato decía, hay que desagregar el paquete tecnológico, ¿no? O sea, hay que abrir, esto se nos vende como un paquete cerrado, ¿no? Bien, uno va al comercio global de tecnología y uno lo que ve es paquete cerrado. Incluso lo ve como separado de la ciencia básica, ¿no? Como la ciencia básica tiene su lógica, y tenés al becario de CONICET, al investigador de CONICET, que publica en una revista, y su preocupación es publicar en una revista
de alto impacto, y eso es una historia. Y otra historia distinta es el empresario que va al mercado global a adquirir tecnología como paquete cerrado. claro. ¿Bien? Ujú, Esa disociación es un problema. Es ujú, un problema. Porque justamente lo que falta es lo sistémico. No hay sistema. claro. Entre la necesidad de ese empresario nacional, supongamos que nacional, pero ese empresario que tiene un obstáculo tecnológico que resolver, o que quiere ampliar la capacidad de producción, Mm, o un problema social que requiere una solución tecnológica. Puedo pensar en la vacuna de COVID en este momento, que es muy conocida, pero hay infinitos problemas tecnológicos que resolver. ¿Bien? Y el Estado va al mercado global de tecnología a adquirir una solución. Y una ciencia básica que va por otro lado, esa disociación es el gran problema de la mayor parte de los países periféricos. claro. Esto ya lo señalaba el Placted y 50 años después no lo hemos resuelto. Ahora, Santiago, ¿qué ocurrió con el pasar de las décadas con este pensamiento? Digo, dictadura de por medio y un montón de cosas. ¿Y qué escenario tenemos en la actualidad? Mira, pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Sin duda las dictaduras del Cono Sur, el terrorismo de Estado fue un parteaguas. Muchas de las obras de estos autores estuvieron perdidas para el gran público durante décadas. Hemos iniciado un proceso de recuperación, en verdad muchos compañeros iniciaron ya en la década del 80 y 90, pero recientemente, y hago un pequeño chivo porque creo que puede ser de interés para el oyente, Sí. comenzamos un proceso de digitalización de las obras del Placted. Mm, Bien, e inauguramos una biblioteca Placted de acceso libre y colaborativo. Si cualquiera puede ingresar y descargar uno de los casi 200 libros que ya tenemos digitalizados, mm, libros y artículos. Y esto es parte de un camino de recuperación de una tradición de pensamiento. ujú, Bien, que empezaron otros compañeros, pero que en este volumen no se había hecho nunca. ujú, Casi 200 obras. ¿Por qué? Porque el terrorismo de Estado, además de infundir el temor, además de cambiar un paradigma de pensamiento en la sociedad, además de hacernos creer que no se podía salir de determinados marcos de pensamiento, entre otras cosas, atacó directamente al plantel. Por ejemplo, destruyendo libros. mm, ¿Bien? Entonces, ahí tenemos un parteaguas, un quiebre. Y cuando en la década del 80 y 90 se reconfigure el campo de estudios sociales sobre la ciencia, ya no va a ser bajo el paradigma Placted, sino que va a ser bajo un paradigma global denominado CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. ¿Bien? Y eso ya es un cambio también distinto, porque Placted tiene una impronta fuertemente política, Placted pensaba la ciencia y la tecnología en función del desarrollo. Cuando el campo CTS se reconfigura en los 80 y 90, ya se va a reconfigurar como un campo disciplinar más, desvinculado de su faceta política. Y a partir del 2000, creo que es muy interesante, nuevamente en diálogo con lo que ocurría en la sociedad, ¿bien? La resistencia al neoliberalismo, un gobierno post-neoliberal y en toda América Latina un aire de cambio, ¿no? Un momento diferente. El mismo campo CTS va a volver sobre el Placted, ¿no? Es decir, hay un proceso de recuperación y el propio campo científico y tecnológico, en el caso argentino en particular, que va a verse muy beneficiado por las políticas del kirchnerismo, va además a asumirse como parte de un proyecto político y esto va a dar lugar a un proceso de politización del sector científico y tecnológico muy interesante. Bien, muy interesante y muy distinto de lo que fue la cultura académica de los 80 y 90. Es decir, a partir del 2000 lo que uno evidencia es una politización de las universidades, pero particularmente del sector científico y tecnológico. ujú, Cuando el macrismo asume el poder en el 2015, comienza con el ajuste tan fuerte en ciencia y tecnología, sin dudas el sector científico y tecnológico fue uno de los baluartes de la resistencia al neoliberalismo, ¿no? Ese retorno. No digo ni que haya sido el más importante, pero fue uno de ellos, ¿no? Uno ujú, de los sectores que resistió el ajuste y sin dudas en ese proceso de resistencia se crearon redes, se crearon procesos de crítica que hoy en la actual gestión del MinSit creo que parte de eso se está viendo reflejado y es muy interesante. ujú, Digamos, lo que está sucediendo a nivel del ministerio, más allá, por supuesto, de bemoles que cada uno pueda tener en relación a la mirada que tiene tanto del gobierno como de la gestión del ministerio en particular, sin duda se puede identificar en una serie de políticas aspectos novedosos. Estoy hablando del MinSit. sí, Por ejemplo, la articulación entre ciencia y tecnología y Plan Argentina contra el Hambre.
Mm, Algo así no se había desarrollado en el periodo anterior, en la época de Cristina, cuando ujú, estaba Barañao, y muchos eran los mismos funcionarios. Quiero decir, Roberto Salvareza era presidente del CONICET y ujú, ahora es ministro. Si bien en su época en CONICET hizo algunos cambios, hoy yo creo que hay como mayor claridad de la necesidad de cambiar algunas estructuras. ujú, La unidad COVID es muy interesante lo que se ha hecho. El destino de fondos de la Agencia de Promoción en Ciencia y Tecnología, dirigidos por política, es decir, por una política pública. Es decir, yo lanzo una convocatoria dirigida a resolver determinados problemas. ¿Sí? Uno puede ver en estos aspectos elementos novedosos. mm. Hay un grado de politización muy interesante que se evidencia, por ejemplo, en la existencia de redes. Nosotros recientemente creamos una red que se llama Red Platz, Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y que reúne hoy somos, no tengo el número preciso, pero casi 70 compañeros y compañeras, científicos y científicas, tecnólogos y tecnólogas de todo el país, que estamos bajo el paradigma PLACTED pensando las problemáticas actuales. Y esto es Ujú, una novedad, ujú. que no existió ni en los 80, ni en los 90, ni en el Claro. 2000. Bien, es una novedad. Santiago, ¿y qué diálogos te parece que hay o que hubo o que puede haber entre todo este pensamiento que venimos conversando y el campo educativo, ¿no? Y en particular, bueno, la enseñanza de las ciencias o qué implicancias te parece que puede tener o qué aportes puede hacer todo este pensamiento a la educación. Muy interesante tu pregunta. Mm, Sin dudas ha habido un campo fértil de interacción entre la pregunta por la ciencia y la tecnología y la educación superior, sin dudas, ¿no? Es decir, naturalmente se da porque el ámbito de la educación superior es el ámbito de la formación claro. de científicos y tecnólogos, además de la formación de profesionales, etcétera, que ocupan otras tareas sociales, pero digamos, el sector científico y tecnológico se nutre directamente de la educación superior y con el desarrollo y la expansión del posgrado en los últimos 20 años, además de nutrirse, continúa en un diálogo permanente de formación, ¿no? De formación donde el científico y el tecnólogo recurre a cursos de posgrado, dicta cursos de posgrado, es decir, hay una interacción permanente. Más lejano veo los otros niveles educativos, ¿cierto? Ujú, Eh, Tanto la educación superior no universitaria, lamentablemente muchas veces dejada de lado, ¿no? La formación técnica y docente no, superior no universitaria. Yo soy docente de terciario hace ya 10 años, así que conozco el sector y sé que estamos en una situación de mucho abandono. No sé cómo será en Ciudad de Buenos Aires, pero en provincia por lo menos es así. sí. Y en educación media y primaria, sinceramente lo desconozco. Eh, Como parte de este campo de estudio CTS, te diría que es poco lo que por lo menos de nuestro lado se produce en relación al nivel educativo de primario y secundario, ¿no? Mm, Más bien cuando se piensa en la interacción con la sociedad, se la piensa o bien desde la interacción con los sectores de la economía, sectores productivos, o bien con los sectores de la política, o bien con la sociedad en términos generales, en términos de comunicación de la ciencia, divulgación, etc. Pero desconozco, sinceramente, la producción en términos de la educación primaria o secundaria. ujú. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho. Gracias y esperamos algún contacto próximo sobre algunas otras temáticas. Gracias. Dale, muchas gracias a vos.